Bien, entiendo que estáis viendo la pantalla y que me estáis escuchando. Bien, pues Sí, yo, sí. gracias. Pues yo paso a hablar de los sistemas de pronóstico hidrológico en cuencas de respuesta rápida. Es una parte de los sistemas de alerta temprana en un sistema de pronóstico hidrológico y me voy a centrar sobre todo en los problemas de las cuencas de respuesta rápida y, bueno, lo que se llama crecida repentina, flash, flash, todas estas cosas, ¿no? Todas estas denominaciones que tenemos. Bueno, por hacer una descripción del problema, bueno, vamos a contar con unas cuestiones operacionales, unas fuentes de incertidumbre, una naturaleza de los fenómenos y de los tiempos. Yo creo que algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Las cuestiones operacionales hay que tenerlas en cuenta, claro. A ver con qué plantilla se cuenta, cuáles van a ser los recursos materiales, los tiempos de proceso y actualización de la información, cómo van a ser esos intercambios, y tener en cuenta también pues, que precisamente durante esos eventos pues, es frecuente que haya pérdidas de datos, porque incluso a veces hasta las mismas estaciones pues, son destruidas, ¿no? Hay muchas fuentes de incertidumbre, luego hablaremos un poco de ellas, sobre eso es una de las cuestiones que quiero analizar. Y bueno, pues la naturaleza de estos fenómenos. Aquí en la zona sureste de España, o realmente sobre todo por todo el este, pues son frecuentes lluvias torrenciales, ¿no? Lluvias que tienen unas intensidades muy altas, que generalmente se van repartiendo por áreas pequeñas, pero que aparecen, desaparecen por un lado y por otro. Y hay que tener en cuenta que incluso pues, los cauces pues, cambian durante el fenómeno y eso pues, aún nos dificulta más pues, saber cuáles son los caudales que están pasando. En fin, los sistemas de monitoreo pronóstico hidrometeorológico tienen siempre sus limitaciones. Y veremos algunas cuestiones pues, relacionadas con los tiempos. Yo creo que esto lo analizaremos un poco mejor viendo algunos ejemplos. Bien, pues cómo se plantea la solución, pues con datos y herramientas de monitoreo, modelos de pronóstico, estudios de conocimiento de la zona, eso es importante. Siempre que vayamos a construir alguna herramienta hay que conocer bien el área y recurrir a estudios básicos que podemos hacer nosotros y sobre todo recopilar de lo que hay hecho. Tratar de entrenar al personal y, bueno, pues muy importante, los protocolos de avisos, que generalmente se van a basar más en observaciones, en datos, pero el pronóstico puede estar ahí, si no para emitir avisos, que en algunos casos sí, pero sobre todo para ayudar en lo que es la toma de decisiones y también en los avisos que se vayan dando. Y, por supuesto, aquí es muy importante tener en cuenta que esto pues, tiene que ser un proceso cíclico, refrescos de información, corrección de modelos, nuevos datos y pronósticos. Y esto es importante concebirlo así, pero no solamente por nosotros, sino todos los que se vayan a basar en el trabajo que nosotros vamos a hacer. Estos pronósticos no se graban en piedra, no son exactos, con lo cual hay que ir modificando las cosas. Por lo tanto, cuanto más cortos sean estos ciclos, pues mejor, sobre todo para los casos de respuesta rápida. Bueno, lo que voy a presentar está basado en una plataforma elaborada por mí mismo y hay información ahí en Internet. Y bueno, mis compañeros de Proimed, pues yo creo que ya a algunos les había hablado de esto. Ha habido bastantes casos de aplicación y nos vamos a centrar en el caso de la cuenca segura, que es en la que tengo yo pues más experiencia. Hay un sitio de pruebas ahí que bueno, pues a veces pues lo utilizo para estar ahí poniendo exposición, pues también de los hidrólogos y pues de pruebas que puedo estar haciendo pues con estos modelos. ¿De acuerdo? No son las versiones que están en operación, pero son muy parecidas y a veces pues juego ahí con diferentes combinaciones de parámetros, cuestiones de detalles de modelos, incluso de presentación y se van poniendo ahí. O sea, son pruebas sobre todo lo que se ponen ahí, ¿de acuerdo? Bueno, hay material de formación, entrenamiento, en las web, algo publicado. Y bien, pues el caso del 6 Segura. La cuenca del río Segura es una cuenca muy singular. ¿Eh? Eh, Buena parte de esta zona pues requiere, o sea, depende mucho de la agricultura. Hay zonas de riego pues históricas y por muchos sitios
pues las zonas, las redes de drenaje naturales se han ido modificando con el tiempo, casi siempre por la actividad antropogénica, incluso también por causas naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí representados en el mapa grande de la derecha puntos de medida. La densidad pluviométrica es excepcional, es mucho mayor que la que tenemos en el resto del país, pero también de aforos. Y esto no es solamente para crecidas, ¿no? Esta densidad pluviométrica es también pues para, perdón, de estaciones en general, es también pues para cuestiones de gestión del recurso, ¿eh? Bueno, esta es una de las zonas que vamos a ver algo. Bueno, la cuenca total del Segura pues son 19.000 kilómetros y esta, digamos, es un área que se controla pues teniendo en cuenta todo lo que va desde aguas abajo, los embalses y teniendo por las dos entradas principales, que son el Guadalentín y el Segura. Por aquí llega el río Segura hasta Contraparada y aquí el río Guadalentín que históricamente provocó bastantes daños, ¿vale? Entonces hay zonas aquí bastante vulnerables porque hay muchas ciudades, pues, como veis, pues pegadas a un río. Aquí pues hay que tener en cuenta la historia y la relación del ser humano con los ríos, ¿no? Y sobre todo en una zona de riego, ¿no? Bueno, aquí algunas fotos. Este es un cauce que su zona baja no es natural. Se fue encajonando poco a poco y llegó un momento que se convirtió en un canal de riego y más recientemente pues hizo lo que aquí vemos ahora mismo, que es un encauzamiento pues, que ha resuelto en buena parte algunos de los problemas, pero siempre con un límite y con posibilidades de desbordamiento, obviamente. Estos son crecidas del 97, son las dos que tenemos aquí, fueron bastante importantes, hubo bastante tensión, aunque no hubo, eh, bueno, nada que lamentar, pero sí que hubo, por ejemplo, en el 2019, pues un desbordamiento que fue, pues, importante. Este sería un ejemplo del caso del 2019, las entradas que hubo al sistema. Lo que está en la barra negra es el instante actual en que se realiza el pronóstico. Y bueno, pues aquí pues diferentes hipótesis de pronóstico, pero con el que trabajamos es, digamos, la referencia principal es este azul grueso, que es el que depende de los resultados del modelo numérico de predicción del tiempo, el que proporciona la institución AEMET, ¿de acuerdo? Estas son las dos entradas principales, aunque hay otras, pero son menos relevantes. Entonces, aguas abajo, pues vamos teniendo estos resultados. Vamos teniendo pues zonas, digamos que nuestras horquillas de pronóstico, como estos puntos están muy cerca de las entradas, la entrada principal, pues se abren bastante, pero bueno, aún tenemos ahí una incertidumbre grande si queremos prolongar en el tiempo. Lo que estamos viendo es un horizonte de pronóstico de 12 horas, ¿eh? Estos modelos ahora mismo pues dependen de datos que están discretizados cada 5 minutos y bueno, hay partes del sistema que se actualiza pues cada 10 minutos y el modelo pues aguas abajo para guardamar pues se actualiza cada 20 y lleva siempre un cierto retraso, claro. Hay otras zonas que, como que veremos después, que se actualiza todo cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Más abajo, aquí vemos pues que relacionado con la crecida, que fue muy importante, pues hubo bastantes momentos en los que hubo problemas con ellas, hubo bastantes destrozos y hubo incluso pues, pérdidas de información inevitables, ¿no? Pero vamos viendo cómo las horquillas de pronóstico se van cerrando ahí y por tanto pues también los pronósticos pues son mucho más acertados, ¿no? Esto fue lo pronosticado y lo que tenemos aquí abajo es lo observado, ¿de acuerdo? Aquí no lo hemos podido comprobar del todo, pero tenemos la rama ascendente que sí. Aquí veremos otros puntos donde ya vemos que la incertidumbre asociada a las hipótesis de entrada, que eran también dependientes de otros pronósticos con sus problemas, pues bueno, ahí esa incertidumbre se va reduciendo y por tanto vemos que también, pues claro, lo pronosticado y lo observado pues se van pareciendo bastante.
Por cierto, lo que tengo en la web, en el sitio de pruebas, pues creo que hay una calibración mejor que esta que está aquí. Y por supuesto, esta que está aquí es mejor que la que utilizamos en el 2019. Desde entonces hasta ahora los modelos han mejorado bastante. Pero sí nos sirvieron para poder hacer un pronóstico. Además, gracias a los estudios básicos, pues sabíamos ya con antelación que si se daban las lluvias que pronosticaba AEMET, pues habría desbordamiento incluso, y concretamente en Orihuela, como así ocurrió. Y el modelo, pues también coincidió con esto ya en este horizonte de las 12 horas, ya nos avisaba que se iba a producir desbordamiento. En muchos sitios aquí vemos unos niveles que dicen desbordamiento, ¿eh? Bueno, esto seguramente lo vaya a cambiar, porque lo que manejamos son eh, esta terminología, a ver, aviso, alerta, situación extrema, desbordamiento. Es una especie de aviso, no significa que se vaya a producir el desbordamiento seguro, sino que ya estamos demasiado cerca y habría que emitir pues, un aviso de estos de desbordamiento. ¿Vale? En este caso, en muchas secciones pues, se tienen muy bien conocidas esas secciones, con lo cual se sabe bastante bien o con cierto, con una incertidumbre pequeña cuándo se va a producir el desbordamiento. Eso no es general en toda la cuenca, por supuesto. Por eso hay veces que los límites que se ponen de situación extrema de desbordamiento, pues, obviamente tienen ahí, digamos, unos márgenes, ¿no? Pero bueno, estos serían ya los extremos, aguas abajo. Y bueno, pues poco más os voy a contar sobre este caso. O sea que en general, pues se pueden hacer pronósticos con unos tiempos razonables y con tiempos seguramente de respuesta. Con el tiempo, pues pretendemos también ir ampliando estos horizontes de previsión, pero ya vemos que siempre cuando ampliamos el horizonte de previsión, pues contamos también con mayor incertidumbre. Y en principio se supone que a efectos de protección civil, pues con 3, 4 horas pues sería suficiente para los avisos. Sin embargo, en el caso de las ramas hay que avisar mucho antes y hay que trabajar sobre todo en función de datos y en función de pronósticos de lluvias, ¿eh? Porque las respuestas son muy rápidas, muy violentas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una de las ramblas que, bueno, pues la verdad que fue espeluznante esto. Fijaros la magnitud de estas ondas que se generan y a la rapidez en lo que con la que esto llegó fue tremenda. Esto es otra imagen de otras ramblas, algunas de las consecuencias por desbordamientos que hubo y bueno, pues imágenes también comunes de desbordamientos que afectan a la zona. Lo que voy a exponer se va a concentrar un poco en las ramblas de la maraña de Agujón y relacionado pues, con un fenómeno de hace unos días, algo bastante reciente. Aunque sea tan reciente, pues no tenemos, digamos, que eh, estudios de lo que ha pasado, que eso siempre es recomendable hacer, pero bueno, sí que yo creo que tiene interés de que voy a exponeros algo tal cual se fue recibiendo en tiempo real y con los razonamientos que se fueron haciendo en tiempo real. Este otro evento, la verdad que es digno de analizar y de exponer, pero bueno, quizás en otra ocasión. Pero en esta sí contábamos con el site, tal cual lo habéis visto, y con las herramientas tal y que lo habéis visto. Y bueno, hubo algunos desbordamientos, pero la verdad es que todo funcionó bastante bien, los protocolos, los avisos, coordinación de instituciones, se lanzaron incluso los avisos estos a toda la población, incluso por los dispositivos móviles, en fin, fue todo bien, pero hubo inundaciones. Pero ahora vais a ver el cómo y el por qué. Y hubo algunos desbordamientos en algunas de estas ramblas. Una de ellas pues es bastante grande, ya tiene una cuenca nada especial de más de 500 kilómetros cuadrados y otra pues que tiene una cuenca mucho más pequeña y tiene una respuesta pues igualmente muy corta, ¿eh? Pero fijaros que, bueno, para ponerlo como ejemplo, estas áreas tienen una complicación excepcional que luego vamos a ver con algunas gráficas, ¿no? Tenemos por lo general unas zonas de pendiente alta arriba y luego ya pues tenemos una zona que en el caso del Bujón es muy, muy llana.
Ya solamente el simple hecho de definir sus cuencas, pues no es fácil. De hecho, lo que había antiguamente, y que era lo que se tenía en el Centro de Estudios Geográficos, además trabajando en una escala de unos 50.000, se había delimitado con unos 700 kilómetros cuadrados, pero sin embargo, ahora pues vemos que trabajando, pues, por ejemplo, con el MST 25 metros, basado en modelos LIDAR, pues ya se queda delimitada a algo más de 500 kilómetros cuadrados. Aunque tengo que reconocer que yo que he hecho una de estas subdivisiones y que me ha encajado pues, con otros estudios recientes que he podido consultar, sí, hemos llegado a la misma conclusión, quizás porque estamos todos trabajando con la misma información, pero yo tengo serias dudas de que esto sea así. O sea que fijaros que una cosa tan básica como es la delimitación de la cuenca, ya podemos tener ahí dudas, ¿eh? Pero bueno, aquí ya podemos ir viendo pues que es una zona pues con una alteración tremenda de toda la red de- natural. Tened en cuenta que estos ríos la mayor parte del año están secos, prácticamente secos o absolutamente secos. Y que además cuando se presenta la crecida, pues ellos mismos también van reconfigurando los cauces. O sea, los cauces son muy, muy inestables en zonas como esta y más con crecidas de cierta importancia. Para cómo incluso tenemos efectos como el de una autopista que se está de aquí, una autopista muy importante, pero con evidentes deficiencias en sus capacidades de drenaje. Entonces aquí tenemos algunos estudios donde vemos el efecto presa que tiene esta autovía. Eso tiene una ventaja, digamos que puede producir una cierta laminación, pero también un inconveniente para las zonas que quedan aguas arriba, ¿eh? Aquí veis unas imágenes de agujeros, una fotografía aérea donde veis pues, lo que pasa en situaciones de crecida. Al estar donde está, que es donde acaban las ramblas, como podéis ver, pues, bueno, pues pasa lo que era de esperar, pues que la naturaleza dice, oye, este espacio es mío, pues lo recupero y las calles se convierten en cauces. Esto complica mucho, pues por supuesto, los estudios, los modelos, los pronósticos, obviamente, ¿verdad? Se plantean algunas soluciones de tipo estructural. Y bueno, pues aquí pues, os muestro un ejemplo, bueno, de lo que al final se han hecho algunas limitaciones. Esta es una de las ramblas, la maraña. Y en este caso, la que es azul clarito es la red de drenaje que se obtiene por procedimientos automáticos, ¿no? Y pero ya veis ahí el efecto que tendría la autopista. Los trabajos, por supuesto, hay que supervisarlos y hay que hacer bastantes correcciones a mano. Esta es la subvisión que al final se ha elegido, donde también he vuelto a poner la red de drenaje pues, que resulta del modelo digital del terreno. Y bueno, pues tenemos bastantes puntos y este modelo lo hemos puesto en operación hace muy poco tiempo, ¿eh? Hace pues escasamente un par de meses o cosas así. De la Rambla de Bujón ya teníamos algunos precedentes. Bueno, ¿qué cosas teníamos? Pues sobre todo hubo un momento que empezamos a tener problemas con los pronósticos. Los pronósticos meteorológicos se actualizan cada 6 horas y ahí hay veces que las cosas en estos territorios, en estas zonas del país cambian de forma tan rápida que el modelo pues a veces no lo coge. En la siguiente ejecución ya se corrigió, pero mientras estábamos viendo esto, pues nos pasaba pues que decía que no iba a haber lluvia cuando veíamos las imágenes radar, veíamos las imágenes satelitales y se veía que sí que iba a llegar lluvia porque se veía como desde el mar se dirigían hacia tierra. Con lo cual, pues tenemos que trabajar pues, con un pronóstico cero que realmente no iba a ser. Bien, eso por un lado, pero luego también teníamos problemas hidrométricos. En la Maraña hay una estación que tiene pues, una serie de dificultades y aquí esta zona que es llana es una zona donde realmente no podíamos estar proporcionando caudales, ¿eh? Por cuestiones singulares que no podemos entrar ahora. Aquí en este gráfico, bueno, es algo que tengo que retomar, tiene que marcar que esta es una zona, digamos, sin dato, pero lo que he hecho aquí es ponerlo en horizontal. Pero sería más coherente marcar que eso no hay dato, ¿vale? Entonces, bueno, pues
El problema es que tenemos un problema, o sea, tenemos una dificultad hidrométrica, un problema con el pronóstico meteorológico y bueno, pues obviamente se hace lo que se puede, ¿de acuerdo? Entonces vemos pues que el pronóstico precisamente en el sitio donde tenemos eh, medidas, pues hay ciertos errores pues que no son despreciables en el pronóstico que se hizo, ¿vale? En el caso del Bujón, lo que pasa es que los caudales eran muy pequeños con respecto a lo que es esta cuenca. No así en el caso de la Maraña, donde las precipitaciones pues, fueron importantes para lo que es para esa cuenca y las escorrentías en términos relativos fueron muy importantes. Digo, no tanto para la Rambla del Bujón. Esa foto que presenté antes no es de este episodio, es de otro episodio anterior que causó unos efectos mucho mayores, ¿eh? Aquí es como como se anticipaba, pues tanto las imágenes de satélite como el radar nos estaban indicando que venía más lluvia, ¿eh? Y tenemos aquí un punto, que vistes esta zona de la autovía, ¿de acuerdo? Ahí está una de las entradas de la Maraña. Esta zona de aquí, pues bueno, tenemos ciertas dudas, pero es interesante saber qué es lo que podía pasar ahí. No tenemos punto y bueno, pues hay ciertas dificultades para poder colocar puntos en esta zona, vamos, hay bastantes dificultades, pero sí se puede calcular, ¿de acuerdo? Entonces, aunque en donde tenemos un punto, pues incluso el modelo tiene sus dificultades porque nos falta aquí parte. Teníamos también el problema de la falta de datos pluviométricos y tenemos también las limitaciones del propio modelo, es decir, fijaros cuántas incertidumbres estamos trabajando, pero el pronóstico que se hizo pues apuntaba a un caudal pues muy alto ya en la autovía, ¿eh? No podemos garantizar, de hecho, este valor seguramente sea muy alto, pero desde luego sí va a ser un caudal importante y lo que se observó, la información que tenemos, pues con vídeos y fotos que han ido siendo difundidas y demás, pues bueno, pues se ve que sí, que hubo caudales muy importantes. Está por determinar cuál es la magnitud. Sospecho que fue bastante inferior a esta, pero al menos sí podemos ver que hubo una situación de peligro y que podíamos estar haciendo unos pronósticos. Pero fijaros que en estos casos el pronóstico es a muy pocas horas. Lo que funcionó realmente a efectos prácticos no fue el pronóstico, que es una herramienta de apoyo, sobre todo para los hidrólogos y para algunos tomadores de decisión, sobre todo de la Confederación Hidrográfica del Segura. Bueno, pues sirve para eso, un apoyo, pero en principio no es herramienta para una toma de decisiones. No es el caso de contraparada guardamar, que sí, en ese caso el pronóstico puede, y de hecho ha servido ya para tomas de decisiones. En este caso, pues hay que ser todavía un poco prudentes. Tened en cuenta que cuando empecé a trabajar con estos modelos, pues ya los responsables oportunos les dije que, bueno, esto había que enfocarlo en modo a veces cuantitativo, o sea, cualitativo y que tenía ciertas dudas de que pudiéramos llegar a resultados. Sin embargo, sí estamos llegando a resultados que desde mi punto de vista, o sea, que están siendo mejores que lo que yo esperaba, digamos, ¿eh? Pero fijaros las dificultades que tenemos y era lo que quería transmitir. O sea, todas estas imágenes que estáis viendo fueron obtenidas en tiempo real, ¿de acuerdo? Los gráficos, mientras que esto ya es en estudio. Pero eso que vemos aquí es tal cual las imágenes que se descargaron, que las fui yo descargando en tiempo real para después analizar cómo fueron las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hubo bastante información, la prensa pues eh, hubo ahí pues un comportamiento bastante lógico por parte de la mayor parte de los agentes. A través de algunas redes, pues las instituciones pues fueron transmitiendo la información, la Confederación, la EMET, el 112, bueno, la verdad es que ahí se vio un buen comportamiento. Pero bueno, siempre las redes a veces vemos mucho ruido y ahí desgraciadamente, como pasó el año pasado, pues se le hizo caso muchas veces a gente que mejor que se hubiese quedado callada, ¿verdad? Lo que sí observamos, pues como siempre, es una tendencia muchas veces a sensacionalismos, ¿eh? Y eso ocurre incluso con la prensa, digamos, seria, ¿eh?
Eh, pero bueno, sí, en muchos casos, pues la prensa fue responsable y yo creo que son conscientes del servicio que ofrecen y de la importancia que tienen. Y bueno, pero no suele faltar un exceso de sensacionalismo. Tiene eso ser muchas veces confusión, ¿no? Por un lado tenemos el fenómeno de las inundaciones de zonas ocupadas y, por tanto, pues se habla de desbordamiento cuando hay veces que no se puede hablar realmente de desbordamiento propiamente dicho, ¿eh? Pero bueno, terminologías aparte. Pero también otras veces pues se ha observado también incluso que la gente puede tener dificultades con de dónde viene el agua. Hay muchas veces que la gente pues conoce muy bien el terreno, pero desgraciadamente pues muchas veces hay población que ni conoce bien el terreno ni conoce el riesgo, ¿eh? En otras ocasiones pues ha habido pérdidas humanas pues por desconocimientos, por no saber qué hacer en estas situaciones y sobre todo ha habido muchas veces pues pérdidas pues porque la gente con los coches se empeña en pasar por donde no debe. Y de hecho, pues ya se difundió algún vídeo en este último evento en que ya se pudo grabar a algunas personas, pues unos comportamientos realmente ilógicos y muy temerarios, metiéndose con el coche en lugares donde no es prudente hacerlo. Bueno, respecto a estas cuestiones sí me gustaría hacer unos comentarios finales, además de haber expuesto pues, estas experiencias que estamos teniendo ahí. Y pretendo hacerlo también pues, con franqueza y con la máxima humildad. Quiero siempre dejar claro pues, las limitaciones que tenemos, las posibilidades, ¿no? Pero quisiera también pues, transmitir una serie de, bueno, recomendaciones y reflexiones sobre las cuestiones, ¿no? Es curioso, lo mismo que observaba el otro día pues, con la presentación de Gloria, con lo relacionado con la experiencia piloto, ¿no? Que hay muchas cosas que han cambiado poco. Y, y bueno, pues cambian un poco el software, cambian un poco los medios informáticos que tenemos que nos dan ya tantas capacidades, las comunicaciones, pero en el fondo las cosas siguen siendo lo mismo, ¿no? Hace poco volvíamos a los temas con los colegas del Segura, las relaciones de hidrología y meteorología, temas de modelos, y bueno, pues me dio por revisar cosas antiguas, ¿no? De cosas que se habían publicado pues, hace ya 20 años. Y realmente, pues es que estamos casi igual, sí, curiosamente. Sí, cambian las cosas, los modelos se mejoran, pero en esencia muy poco. Es curioso. Y luego, pues estamos viendo, eso sí, algunos enfoques que, bueno, algunos, por ejemplo, pues interesantes, ¿verdad? Que yo y algunos de mis colegas de Polimetro estuvimos involucrados en ellos, trabajar a diferentes escalas, local, regional, junto con otra global. Pero con esta, pues, sobre todo con las que se refieren a una escala global y varios experimentos pues de hacer pronóstico hidrológico a escala global, pero creo que, como algunos autores pues reconocen, pues se debe tomar como un experimento, no como algo que pretenda ser operacional. Pero bueno, tenemos también ahí incluso soluciones para las medidas de niveles. Bueno, yo tengo bastantes dudas que van servir para medir con precisión los niveles desde un satélite, quizás en los grandes ríos, sí, no sé. Y es luego los casos que he visto, pues se han basado en calibraciones con muchos datos de campo. Tengo ahí mis dudas y desde luego yo creo que hay que intentar siempre trabajar cerca del terreno porque vemos que el conocimiento del área es fundamental, ¿verdad?, en todo este tipo de trabajos. En cuanto a estos modelos globales, pues bueno, sí, me gustaría, pues, en fin, pues recordar aquí algo que algunos de los compañeros de Procomer ya les dije, ¿no? O sea, yo creo que queda mucho por hacer y es luego, pues bueno, pues desgraciadamente, incluso pues, en una reunión, pues yo creo que importante, pues hubo una persona pues que se atrevió incluso a decir que el caso de Valencia, pues que se tiene muchas similitudes con el caso que os he mostrado anteriormente de las Ramblas, porque eran Ramblas similares, pues que lo podía haber previsto, que lo había previsto con el sistema estos globales, ¿no? Bueno, creo que aquello fue una osadía absolutamente disparatada. Simplemente, pues, citar pues, que la crecida fue de más de 2.000 metros cúbicos, cuando lo que dijo el modelo estábamos hablando de 200 metros cúbicos por segundo. Y cuando vemos con detalles el modelo, vemos que
la representación de la red hidrográfica por razones como las que os he apuntado anteriormente, para los casos del Segura, pues era disparatada, o sea, no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Las líneas estas que se ven aquí no tienen nada que ver con lo que hay allí en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí no sé si era un problema de osadía, de ignorancia, porque si no, pues tenemos que pensar algo peor y aquí estamos hablando ya de una falta de ética profesional. Pues no me gusta hacer comentarios de este estilo pues, de colegas, pero creo que hay que decir ya basta a este tipo de planteamientos y de exposiciones, ¿no? Bien, en resumen, hay soluciones. Creo que aún nos queda mucho por la parte de educación pública. Hay una discusión siempre pendiente, de difusión de información, qué y cómo. Esa es una parte muy delicada, sobre todo para los sistemas de alerta temprana y sobre todo con lo que tiene que ver con los pronósticos hidrológicos. En algunas cuencas de España se difunden pronósticos, en la cuenca Segura no, y seguramente no sea prudente seguir haciéndolo, porque los pronósticos vemos las dificultades que tienen y siempre requieren una interpretación que solamente un hidrólogo experimentado ya pues puede hacer. Automatización, pues bueno, siempre automatizada y acostumbrar a la gente, sobre todo a los tomadores de decisiones, a dos cosas, ¿no? Uno, que hay que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, lo cual es inevitable. La realidad es la que es y ninguno tenemos aquí bolas de cristal ni somos magos. Y bueno, pues lo mismo también, sobre todo pues, a los tomadores de decisiones, hay que enseñarles que se tienen que acostumbrar no solamente a esa incertidumbre, sino a trabajar de forma cíclica con las correcciones que haga falta. Nosotros, los meteorólogos y los hidrólogos, corregiremos nuestros pronósticos y ellos tendrán que tomar también sus decisiones haciendo las correcciones que les correspondan. Y bien, algo muy importante, que ya se dijo ayer, ¿verdad? Que en la base está la información, datos en cantidad, de calidad y con la disponibilidad apropiada. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Espero que se me haya seguido y bueno, pues quedo aquí pendiente de vuestras preguntas. Pues a mí me fue muy ilustrativo eso que planteaste respecto a que las nuevas tecnologías solamente ayudan a facilitar o a hacer más sencilla o diferente la implementación, porque pues digamos que tengo un par de semanas impresionada con todas las cosas que están sucediendo con la inteligencia artificial y pues no sé, hace un par de semanas era algo que estaba en las noticias y ahorita ya lo siento como que si no hago cosas con eso, a lo mejor me quedo sin dinero para comer, algo así. Está muy, está muy complicado, sobre todo porque, pues, pienso que si no hay buena medición, o como en el caso de México, que no ha habido buena medición durante muchas décadas y cosas y se desconocen, pues no veo cómo se pueda reemplazar. Este, hay cosas, por ejemplo, la densidad de medición que mostraste en la cuenca era muy impresionante, ¿no? O sea, aquí ni siquiera tenemos una estación hidrométrica para cada una de las poblaciones importantes que pudieran tener ahí un problema, ¿no? Entonces, pues sí, eso como que pues está ahí muy raro ahí, porque yo desde pequeña siempre he sido agnóstica del teorema del límite central, entonces todos los métodos probabilísticos y todo eso pues me causan resquemor y cuidado, siempre he sido muy determinística, pero
pues todos los procesos de aprendizaje automático y los modelos, pues son modelos probabilísticos, un poco estocaicos, que meten, pues, no sé, suposiciones, heurísticas, ruido blanco, mil cosas que salen como de la mano. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas presentado tantos casos reales y creo que me has dado un poco de paz ahí. Es que hace Bueno, rato más temprano hubo una reunión ahí con la OMM, aquí Región 4, y pura inteligencia artificial, y puros modelos y todo, y estaba asustada. Sigo un poco asustada, pero como que con sí, esperanza con lo que a nos mí también queda. me asusta eso mucho. Pero es que la verdad es que, mira, había por ahí un meme muy gracioso de estos relacionados con el mundo empresarial, que decía pues uno de los gurús estos de la informática, ¿queréis inteligencia artificial? A un montón de CEOs, ¿no? De responsables de muchas empresas, y decían todos a unísono, sí, lo queremos. Vale, ¿y para qué lo queréis? No sabemos. Pero aún seguís queriéndolo, sí. Entonces, ¿qué es lo que se quiere conseguir con la IA, ¿no? Porque es que la verdad que no, primero que yo desconfío bastante y creo que lo que tiene mucho la IA es el bombo que se le ha dado y no parece que esté resolviendo tantos problemas, ¿no? Y para mí es como un buscador un poco más avanzado y bueno, la verdad es que hacen cosas que sorprenden, pero los errores que estamos viendo también son de- de impresionantes, ¿no? Tú que eres desarrolladora, hace no mucho leí un artículo que hacía una comparativa con desarrollando unos programadores con IA y otros sin IA de modo tradicional, ¿no? Bueno, pues a día de hoy ganaron los que trabajaban al modo tradicional, ¿eh? O sea, los de por mucho bombo que se lea la IA también en el mundo de la programación. O sea, eso fue un estudio, yo no lo sé, no conozco tampoco muchos detalles, pero desde luego ahí no parece que tampoco estén ganando tanto. Y luego, pues estamos viendo, pues hace poco se dio un escándalo, ¿no? Que alguna de las grandes consultoras en temas financieros y demás estaba utilizando la IA para hacer informes y bueno, cuando le llegó al cliente le tuvieron que devolver el dinero, ¿no? Porque la IA se había inventado de todo, se había inventado cifras, se había inventado referencias, o sea, y claro, cuando lo vio el cliente dijo, ¿esto qué es? Entonces, claro, a los otros se murieron de la vergüenza y cogieron, devolvieron el 100% de lo que habían cobrado, y pidieron disculpas y elaboraron el informe final ya gratis y todo, ¿no? O sea, ahí es lo que estamos viendo. Y en nuestro campo no sé qué es lo que se quiere, ¿no? Porque además la IA lo que pasa es que hay otro problema, digamos ya, social ahí, y está relacionado también con algunas cuestiones que vemos en nuestro campo. O sea, la IA lo que han hecho es dar un salto tal que dejan fuera del mercado a todos los demás, con lo cual se han quedado cuatro. Y esos cuatro ahora mismo se han situado en una posición con una serie de productos que pueden ofrecer y convenciendo a todo el mundo de que eso es maravilloso, que solamente ellos pueden gastarse esas cantidades de dinero que se han gastado en esos procesos de aprendizaje. Y son cuatro, y ya no hay forma de alcanzarles. Y Europa, por ejemplo, pues se ha quedado fuera de esto y ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, eso es algo tremendo. Y la verdad es que lo han hecho de una forma genial. O sea, han sido geniales, pero no como científicos, sino como comerciantes y como empresarios, ¿no? Entonces, ahí están. Y- y ahí seguirán avanzando y seguramente veamos avances espectaculares. Pero como guía desde el punto de vista científico, creo que les queda mucho por hacer, ¿no? Ahí ha sido un trabajo impresionante, pero que es de entrenamiento y demás. Pero bueno, también vemos que hay mucha basura y que al final pues pueda pasar. Veremos a ver qué les pasa, cómo resuelven el problema de que no se estén realimentando las sillas a sí mismas y así generando tanta basura como en la anécdota que acabo de contar, que es un caso real, ¿no? Y los casos estos globales, pues a mí también me dan bastante miedo en cuanto a que ahora se diga, pues queremos hacer los modelos globales, queremos tener los sistemas de medida globales. A mí me da mucho miedo. Primero porque en hidrología tenemos que estar muy sujetos al terreno, ¿no? Y segundo porque al final podemos caer en manos de esos grandes movimientos, cuando no le veo grandes ventajas ni económicas ni nada, porque al final medir hay que medir, como tú dices. O sea, eso. Y entonces tiene que haber un servicio hidrológico y meteorológico que se encargue primero de las medidas. Y más vale que ellos también tengan responsabilidad en la elaboración de estudios y en los modelos y demás, ¿eh? Porque estarán mucho más cerca del problema. Y segundo, pues no podrán tener
aunque dependan de herramientas y de instrumentos y demás externos, pero tienen, digamos, más la sartén por el mango. Si dependen de una solución externa que se está ejecutando en otro país, por gente que está desarrollando en otro país y haciendo todo en otro país, un buen día le dicen, pues mira, dejo de dártela, como ha pasado con uno de los sistemas que hemos tenido, ¿verdad? Eh, Seguramente hay países que ahora mismo están notando un hueco importante porque les han cortado ahora, por las cosas que ocurren en Estados Unidos, les han cortado servicios, ¿de acuerdo? Y ahora se han quedado sin nada por depender de algo que le estaban supuestamente regalando desde fuera, cuando todos sabemos que nadie regala nada, ¿eh? O sea, siempre es algo a cambio de algo. Entonces, bueno, te pueden decir eso, te lo quito porque sí, como ha pasado, lo hemos visto, lo estamos viendo ahora, ¿eh? Y hemos quedado un montón de países sin determinados tipos de productos. O te puedo decir, si lo quieres, paga por ello y vas a pagar lo que yo te diga. Entonces yo creo que no viene mal seguir haciendo hidrología más convencional y desconfiar un poco de esas aspiraciones globales, tanto por método, ¿eh?, como por posibles desviaciones que pueda tener. Y no olvidemos que en nuestro campo, sobre todo en el de hidrología, lo caro es medir. Hacer modelos y hacer estudios es muy barato en comparación con lo que es medir, ¿eh? Entonces, y medir lo tenemos que hacer. O sea, con una buena medida trabajas. Con modelos sin medida, no. Y todos los errores que hay en los modelos muchas veces vienen por las medidas y por la incertidumbre asociada en ellas. Oh, sí, pues muchas gracias. Gracias. A ver, coincido mucho con lo que Ena manifestó. También estuve en la reunión de la OMM, pero entendemos que en el campo de la hidrología, todo lo que manejamos desde el punto de vista conceptual y teórico ha sido un desarrollo empírico sobre la base de la información que se haya generado en campo, lo que permite de cierta manera conocer las diferentes interacciones para poder entender un poco las respuestas de la cuenca en función del elemento que ingresa al sistema, en este caso la precipitación, ¿no? Pero en el campo de la meteorología, donde no hay fronteras, no hay límites, y hablamos de un sistema climático que está súper interconectado entre sí, por consiguiente, probablemente ahí sí los modelos globales podrían reflejar ese comportamiento, y entiendo que por ahí un poco se estaría yendo la OMM, porque últimamente no escucho a la OMM el tema de fortalecimiento de redes de estaciones de campo, sino que está impulsando el tema del uso de la inteligencia artificial como mecanismo de entender un poco la dinámica del sistema climático y tratar de predecir. La gran incertidumbre va a ser cómo bajar esa información global a información de campo, ¿no? Y entonces ahí es donde los hidrólogos probablemente vamos a tener que hacer mucho más creativos para poder adelantarnos a esos procesos y poder encontrar respuestas claves que se puedan incorporar en el tema de la gestión de recursos hídricos y gestión de riesgo de desastre. No sé, yo también un poco que veo eso, ¿no? Bueno, y ahí lo que pasa es que, bueno, hay cosas que no debemos confundir. Yo creo que los modelos meteorológicos, pues ahora se ha avanzado mucho en la meteorología gracias a los modelos globales, obviamente. O sea, tenemos el europeo, el japonés, el estadounidense, etcétera, y son imprescindibles hoy en día, claro. Pero en muchos casos, pues como el europeo, lo que ha habido es una unión de países para poder generar un modelo con unos centros de cálculo extraordinarios, etcétera. Eso era obligado. Y luego ya, pues ya hay muchos otros modelos a otra escala pues, que sabemos que se basan en estos globales, ¿no? Pero, eh, bien, lo recomendable es luego siempre, y yo creo que algunos ejemplos hay por ahí, ¿verdad? Que es hacer luego modelos a otra escala, pues basado en esos modelos globales. Pero eso es otro problema meteorológico. El hidrológico no necesitamos los modelos a escala global. No creo que haga falta. Lo que hay que hacer es medir. Y insisto, es que la IA no sé qué es lo que se espera de ella. O sea, la IA lo que está basada son unas redes neuronales, y corrígeme Edna si me equivoco, impresionantes, que tienen unos, sí,
y se han ingeniado para unos sistemas de aprendizaje bárbaros, tremendos, para que vaya aprendiendo. Entonces, si no medimos, ¿de qué se va a aprender? O sea, se podrá aprender la respuesta de una cuenca si tenemos medidas, pero es que esto no es nada nuevo. O sea, hace pues, prácticamente, pues, bueno, me acuerdo que estábamos hablando del 2000 o cosas así, pues ya hay un documento por ahí muy bueno de ASDE, de la utilización de las redes neuronales en la hidrología, ¿no? Entonces, no es una cosa nueva, es muy antigua, pero es que hace pocos años de vuelta otra vez mucha gente decía, pues lo vemos en las redes neuronales, pero vamos a ver, si es que siempre vamos a tener el mismo problema. Si, o sea, la red neuronal se entrena en función de datos y es un buen interpolador, es el peor extrapolador que existe. Quiere decir que si tú un fenómeno lo tienes ya reconocido y se te presenta uno parecido, en la misma magnitud, pues se podrás hacer un buen pronóstico cuando la red neuronal esté trabajando como interpolador. Si es algo distinto a lo que se ha registrado antes, échate a temblar porque los resultados que puede dar pueden ser muy disparatados, ¿no? Entonces, si no hay eh, eh, datos suficientes y para que sean entrenadas necesitan muchos casos en los que tengamos lluvia caudal, lluvia caudal, lluvia caudal en magnitudes importantes, porque si no, no va a poder aprender, pues no sé qué es lo que se espera. Y lo que no sé yo es por qué vamos a esperar que una IA nos enseñe cuál es el ciclo hidrológico a estas alturas. O sea, lo que hay que tener son medidas, hacer estudios y verás tú cómo con eso se sabrá muy bien qué es lo que pasa y podremos entender muy bien cómo funcionan nuestras cuencas. Yo no voy a esperar que una IA me lo diga. Porque la IA, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se va a alimentar? Porque ahora lo que hacen es, las IAs es alimentarse de lo que está publicado en Internet, de las otras fuentes que van cogiendo, pero ¿qué se espera de una IA? Es que no, hay que concretar. O sea, a mí que me digan exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de una IA. A ver, entrada y salida. No en abstracto, es que oigo muchas cosas, pero todo es abstracto, no oigo nada concreto de qué mira, esto es lo que se va a hacer. Bueno, no sé, la verdad es que me pierdo un poco con las cosas estas. No sé, es que yo no soy capaz de entenderlo o es que hay alguien que está vendiendo humo.